Hola, buenos días. El día de hoy voy a hablar sobre la beta-oxidación de un ácido graso denominado ácido melísico, que también es conocido como ácido tricotanoico. Bueno, este es un ácido carboxílico que posee una estructura, como podemos observar, con 30 átomos de carbono. Su fórmula estructural es C30H60O2. Dentro de las propiedades físicas de este ácido podemos encontrar una masa molar de 452 gramos por mol y un punto de fusión de 467 Kelvin, que equivale más o menos a 94 grados centígrados. En la naturaleza podemos encontrar este ácido junto con el ácido cerótico, que es un ácido graso de una cadena más corta, más o menos 26 átomos de carbono, que constituyendo ambos pues la serina de la cera de las abejas. También se puede encontrar en plantas de mariposa y en otras ceras como la cera de la lana y la cera de la carnauba. Entonces, la beta-oxidación. ¿Qué es la beta-oxidación? La beta-oxidación es el proceso de catabolismo de los lípidos. Entonces, en este caso, pues sería el catabolismo de este ácido graso. Inicialmente es importante que se debe separar el ácido graso en sus dos componentes principales. Por un lado encontraríamos el glicerol, que también es conocido como la glicerina, que este va a entrar pues por un proceso aparte, el cual va a formar una molécula denominada 3-gliceraldehído, que va a entrar a un proceso llamado glucólisis y me va a formar piruvato. Pero pues este es un proceso el cual no se va a mencionar pues en este video. En este caso vamos a centrarnos en la beta-oxidación. La beta-oxidación pues se hace solamente con la cadena del ácido carboxílico. El objetivo de esta es conseguir una molécula denominada acetilcoenzima o también acetilcoenzima A o denominada también acetil-CoA, pues sintetizando el nombre. La acetilcoenzima A es una molécula que posee dos átomos de carbono. Por tanto, podemos obtener tantas moléculas de acetilcoenzima A como pues relacionándolo con el número de carbonos del ácido. En este caso pues sería la mitad del número de átomos de carbono las moléculas que se podrían obtener de acetilcoenzima A. Como ya lo dije, pues es un proceso que se va a hacer cada dos átomos de carbono, lo que nos indica que esto va a ser un proceso cíclico que se va a repetir pues varias veces dependiendo del número de carbonos. Por tanto, como podemos observar aquí, he tomado un pequeño fragmento de esta molécula, la parte inicial, y la he ilustrado de esta forma. Entonces, el proceso se da en 4 etapas cíclicas. Inicialmente se va a unir a la molécula una coenzima denominada coenzima A. Entonces, esta coenzima va a entrar a sustituir el grupo funcional OH o el grupo funcional hidroxilo. Por tanto, cuando se ha unido esta coenzima A, la molécula se va a denominar acil-CoA hasta el momento. Para que se dé esta reacción y para que se pueda unir la coenzima A a la molécula, se va a utilizar una molécula de ATP. Entonces esto es muy importante porque más adelante a la hora de hacer el balance energético hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, finalizado este proceso, comenzamos 4 etapas cíclicas. En primer lugar se encuentra un proceso denominado deshidrogenación. Como su nombre lo indica, consiste en la eliminación de dos hidrógenos dentro de la molécula, los cuales van a ser recibidos por una molécula denominada FAD, cuyas siglas traducen flavin adenil dinucleótido. Una vez que se han introducido estos dos hidrógenos o han sido recogidos por esta molécula, pues su nombre irá a cambiar a FADH2. Y esto es muy importante porque más adelante nos va a colaborar con la producción de ATP. En segundo lugar, encontramos un proceso denominado hidratación. Como su nombre lo indica, consiste en la introducción de una molécula de agua a la estructura. Pero antes de esto, esta molécula se va a un hidrógeno al carbono inicial y el resto de la molécula se va a unir al carbono restante. Entonces, como podemos observar, la estructura obtenida con este proceso es una estructura muy similar a la que deseamos obtener, que es la estructura del acetil-CoA. Sin embargo, faltan otros procesos. En tercer lugar, se da un proceso denominado oxidación, que consiste en la pérdida de estos dos hidrógenos,
los cuales van a ser recibidos por una nueva molécula denominada NAD. Estas siglas traducen nicotidamina adenina dinucleótido. Una vez que se han unido los hidrógenos, su nombre cambiaría a NADH más H. Después de esto, tras las pérdidas de los hidrógenos, en este carbono se me va a formar un doble enlace que sería pues en este caso un grupo ceto, un grupo carbonilo, lo cual hace que la estructura obtenida se parezca aún más a la estructura que queremos pues obtener. Por último, se da un proceso denominado tiólisis. ¿Qué es la tiólisis? La tiólisis es un proceso similar a la hidrólisis que hace que esta reacción bioquímica permite que la molécula se parta en dos. ¿Qué es la diferencia de la hidrólisis? Que el medio donde se da no es el agua, sino que en este caso es un tiol. ¿Y qué es un tiol? Pues un tiol es un compuesto orgánico que contiene un grupo sulfhidrilo, ¿verdad? Entonces, una vez que se ha dado esta reacción, pues la molécula se va a partir en dos partes. Entonces la molécula se va a partir pues en dos partes, como podemos observar, y con ayuda de la coenzima nuevamente, pues esta se va a unir a este carbono. Y como podemos observar, la estructura obtenida de la mitad para acá es la estructura que necesitábamos, pues denominada acetil-CoA, conformada por dos carbonos. Y esta estructura pues es la estructura que formamos al inicio, que se denomina acil-CoA, que me va a dar un nuevo inicio para continuar el ciclo. Por otro lado, entonces es necesario hablar del balance energético. ¿Para qué nos sirve el balance energético? Pues para saber cuánta producción de ATP se va a lograr con todo este proceso. Entonces, ¿esto cómo se hace? Como yo dije al inicio, pues el número de moléculas de acetil-CoA va a depender directamente del número de átomos de carbono. Entonces, como este ácido milícico tiene 30 átomos de carbono, el número de moléculas de acetil-CoA que nos va a producir serían 15. Esto en cuántas vueltas o en cuántos ciclos los va a hacer serían en 14. ¿Por qué 14? Porque como podemos observar aquí, sería como la representación de los ciclos en la estructura. Pues cada dos carbonos se me va a producir una molécula de acetil-CoA. Pero al final, en el último ciclo, con los dos últimos carbonos, se me va a producir dos moléculas de acetil-CoA. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente se requieren 14 ciclos para producir las 15 moléculas de acetil-CoA. Entonces, como ya también mencioné anteriormente, es importante la producción de las moléculas de FADH2 y NADH más H. ¿Por qué? Porque yo dije, esto va a colaborar en la producción de ATP. Por cada vuelta, pues se va a producir una molécula de FADH2 y de NADH más H. Estas en conjunto me van a producir 5 moléculas de ATP. Entonces, ¿cuánto sería el ATP total? Se produjeron 15 moléculas de acetil-CoA, que estas una vez van a entrar al ciclo de Krebs y me van a producir ATP. La conversión más o menos es por cada acetil-CoA se me producen 12 moléculas de ATP, entonces en total me darían 180 moléculas de ATP por el acetil-CoA. Más, son 14 vueltas que da y en cada vuelta me va a producir estas moléculas, entonces al convertirlos me darían 70 moléculas de ATP para un total de 250 moléculas de ATP, pero como ya dije también al inicio, es muy importante tener en cuenta que para que se pegara la molécula o se uniera la molécula de la coenzima A la estructura se gastó un ATP, entonces este debe restarse dándome un total de 249 moléculas. Finalmente, pues es muy importante tener en cuenta que todo este proceso de la beta oxidación se da lugar en la mitocondria, específicamente en un lugar denominado matriz mitocondrial. Entonces, pues para todo esto, para que se dé todo esto, es necesario que el ácido graso viaje hasta la mitocondria y esto lo hace con ayuda de una enzima denominada carnitina. Y muchas gracias por su atención.